Bueno, veníamos hablando de los raptos, ya metí la resurrección un poquito ahí, y ya que metí la resurrección, quiero hablar un poquito de lo que vengo reflexionando respecto a la resurrección. Eh, en este intento de reformular mi fe, de entender mejor la Biblia, de entender mejor la realidad, que eso es lo que nos angustia, lo que nos hace sufrir a los que pensamos. Lo digo un poco así, pero es real. O sea, los que tenemos una cabeza un poco más crítica, nos angustiamos por todas estas cosas y está bien que así sea. Eh, Porque eso nos lleva a la reflexión, nos lleva a repensar y a sacar otras conclusiones, ¿no? Eh, pero no hay que dejar de entender el trasfondo de todas estas cosas, porque son las que nos llevan a anclar nuestra fe, a esgrimir nuestros postulados de fe, que nos ayudan en el día a día, en la experiencia cotidiana y en el viaje de fe cotidiano. Entonces la resurrección tiene ese sentido de ser. Es decir, la doctrina surge de una concepción primitiva de que el futuro no va a estar vacío de sentido porque el presente tiene sentido, en contexto de que los humanos tenemos un propósito hoy, ¿no? De que entendemos que hay un propósito para nosotros hoy. Y bueno, en una charla ahí con Andreas May nos contaba que el hombre primitivo, aún no el Homo sapiens, sino los ancestros del Homo sapiens, ya no enterraban, sino que sí sepultaban, digamos, a sus muertos, eh, pero con signos de que había una esperanza futura, no de resucitar, sino que sí, quizás no la idea específicamente de la resurrección, sino una esperanza. Se denotaba una esperanza de un futuro en el que esa persona podía volver a existir, quizás en el más allá, quizás una resurrección en la tierra, no sé. Después se van a plantear con posterioridad estas ideas que van a darle y a ponerle un relato o un contexto o una explicación a esas emociones, a esos sentimientos, a esas percepciones internas que el hombre tiene respecto de la trascendencia que sentimos. Eh, y bueno, la resurrección viene a formar parte del ideario judío muy tardíamente. No es en el libro de Job, donde hay pasaje donde dice que mi Redentor vive y volveré a ver a Dios en mi carne. Todo eso, el Job no es el libro más antiguo de la Biblia. Es un relato poético muy posterior. Sí está emplazado en una antigüedad, como cuando en Volver al Futuro se vuelve al lejano oeste y se lo pone al personaje en el lejano oeste, en un lugar donde nunca vivió, ¿no? O cuando hacemos una película respecto del pasado. Es una narrativa moderna, un relato moderno, ficcionario, que tiene un mensaje teológico, que tiene un mensaje de esperanza también, pero que está emplazado en la antigüedad. Eso es el libro de Job. Y ahí se habla de la resurrección. Pero en los profetas, muy primitivamente, en la Torá, no se ve tanto eso. Se empieza a vislumbrar lo último, antes del periodo del exilio babilónico. Y después del exilio sí se le da con todo, se le da mucha rosca a la idea de la resurrección, porque traía esperanza de justicia, de que Dios va a hacer justicia a esta injusticia que vivimos, y va a sentar las bases de una sociedad con paz, de una sociedad de nosotros, los escogidos, el pueblo, los buenos. Y ahí aparece un texto como Daniel, ¿no? Que plantea que en la resurrección final, unos para condenación y otros para vida eterna. Y bueno, esta idea se va desarrollando, después se asienta más en los deuterocanónicos,
En Macabeos habla de la resurrección, etc. Y ya en el judaísmo del primer siglo ya estaba a flor de piel esta idea, ya estaba bien sistematizada. De hecho, Pablo la termina de dar una vuelta de rosca desde el punto de vista cristiano, pero ya existía la sistematización de esta idea de la resurrección. Y Jesús la aborda, obviamente, en sus discursos escatológicos y la aplica para sí también, ¿no? Y ahí es donde, a flor de piel, con esta idea de la resurrección que trae justicia, que trae castigo también al injusto, esta idea es donde los discípulos, a partir de las apariciones de Jesús, van a hipotetizar que a partir de que su cuerpo no está más, porque ellos no vieron la resurrección de Jesús, ellos no estuvieron en el momento de la resurrección. Hay una explicación muy buena tanto de Ariel Valdés y de no me acuerdo este hombre cómo se llama, Torres Queriga creo que es. Son dos españoles. No, Valdés es argentino creo, pero Queriga es español. No me acuerdo si estoy pronunciando bien el apellido, pero ellos explican que los evangelistas no saben cuándo Jesús resucitó, porque el ladrón de la cruz, al ladrón de la cruz se le dice que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Después está la frase antes del tercer día o hasta el tercer día. Después está 3 días y 3 noches. Después a partir de los 3 días, al tercer día digo. Y así hay diferentes frases que emplazan la resurrección en distintos días a partir de la muerte de Jesús. Al principio en el ladrón de la cruz, el viernes. Después hay otro texto que parece el sábado. Después hay otro texto que parece el domingo. Después hay otro texto que parece el lunes y otro que parece el martes. Entonces, ¿cuándo sucedió la resurrección? No sabemos. A partir de la terminología que se usa, ¿no? Que tiene tintes simbólicos, tintes metafóricos, que son tomadas del Antiguo Testamento, porque esto de los 3 días, lo explica Valdés, aparentemente tiene que ver con una expectativa profética, ¿no? De que a los 3 días las cosas se solucionan. Hay que dar 3 días a Dios para que Dios obre. Y está sistemáticamente en el Antiguo Testamento. Después de 3 días, al tercer día, pasado los 3 días. Y después está ese texto de Oseas, dice Valdés, del cual en una reinterpretación de la Septuaginta se le va a dar una connotación que apoye la resurrección al tercer día de Jesús y posiblemente de cualquier judío. Entonces, claro, cuando pasamos de la naturaleza, del naturalismo saduceo que ya tenían antes los judíos y se va construyendo esta mirada, no lo tenían antes los judíos, quizás era más hebrea esa concepción, pero después se va construyendo una mirada más judía que tiene relación con el mito griego, con el inframundo egipcio, con la mitología babilónica, con los persas. Se va construyendo una teología judía más espiritualizada, es decir, ya con un plano espiritual, es decir, donde hay algo celestial, donde hay un lugar allá en el cielo, donde está Dios, donde hay un ejército que es su ejército de ángeles y demonios, que antes eran los dioses u otros dioses, el consejo divino. Entonces se va despegando una especie de dimensión que ya no es la mera naturaleza, la mera materia. Y entonces ahí es donde la idea de la resurrección física o una resurrección espiritual empiezan a confluir y empiezan a amalgamarse. Porque también no hay una epistemología como tenemos hoy moderna, en donde nosotros sabemos qué es una visión, qué es un sueño y qué es la realidad. Porque los profetas pensaban que realmente eran tomados en su cuerpo y eran llevados a otro lado cuando tenían un sueño, y pensaban que estaban en otra dimensión, pero quizás estaban en su mente y su cuerpo estaba acostado en el piso. Entonces, este es el problema que tiene las apariciones de Jesús, porque Pablo en 1 Corintios dice que Jesús apareció a Cefas, a los 12, a los 500 y a él, en los mismos términos. Es una aparición, es una visión.
De hecho, en Hechos lo transmite así él. Él transmite que Jesús se le aparece en una visión, no físicamente. Aunque Pablo entiende que Jesús resucitó corporal y físicamente. Pero la descripción que él hace del suceso de aparición de Jesús en su vida es una visión. Entonces él aplica esta manera de aparecerse de Jesús a la aparición que tienen los apóstoles. Y los 500, que puede ser un hipérbole también, ¿no? Él está intentando justificar la resurrección física, porque viene a partir de esta interpretación que se hace judía del futuro, con la expectativa de que Dios va a juzgar, ¿no? Y sumando lo del tercer día, bueno, varias cosas que se van sumando y van encastrándose para conformar lo que es la perspectiva cristiana de la resurrección en Jesús. Que de hecho, el punto es que Pablo en ese texto dice que según las escrituras resucita el tercer día, y que según las escrituras muere. Entonces cuando vos te vas a las escrituras, para poder ver cómo se justifica, en realidad lo que ves es una construcción no ortodoxa del judaísmo que va a darle soporte bíblico y teórico a la resurrección corporal de Jesús a los 3 días de su muerte. Y esto es es interpretar la resurrección de Jesús así, o el hecho de que su cuerpo haya desaparecido así, es lo que genera esperanza en los discípulos, como generó esperanza la doctrina o la postulación de la resurrección en el posexilio, para construir de vuelta la sociedad, para reconstruir el judaísmo, para reconstruir políticamente la nación. Ahora los discípulos va a generar una esperanza que les va a ayudar a reorganizarse, a reorientar su propósito de vida, su propósito teológico, su propósito espiritual, y llevar el mensaje que Jesús transmitió a todas las naciones, como él lo había explicado. Entonces yo me estoy debatiendo acá si la resurrección de Jesús no solamente es real o no, es corporal o no, es espiritual o no, o cómo debe ser entendida. Y en clave mítica, en clave de cómo surgen todas estas doctrinas, hay que comprender que, como decía en el video anterior, son un embudo que nos llevan a un punto. Y el punto es la esperanza que tenemos en Dios para nuestro futuro, la esperanza que tenemos de su perdón a causa de nuestra miseria, y la libertad que tenemos que sentir respecto de esas ataduras que el pecado nos trae a la vida, la paralización que trae la culpa, poder desbaratarla, desatarla. Y a través de toda esta narrativa, de todos los relatos que se van haciendo, que tienen que ver con el cine también, ¿no? Porque en el cine también se transmiten historias que nos hacen llorar, que nos dan emociones, que nos transmiten una mirada de la vida, ¿no? Y de eso se trata, es arte que se hacía en el pueblo judío, es arte pero es vida, es su cotidianidad, es su teología, es su experiencia de fe. En la antigüedad estaba todo mezclado, y separamos todos los tantos, la ciencia por acá, la religión por acá, la arquitectura por acá, la comida por acá, no. El hombre es integral, todas estas cosas en realidad las separamos en nuestra mente, pero las vivimos todas juntas. Y en la antigüedad eso era más, era como más explícito. O sea, los reyes eran profetas, los reyes eran sacerdotes. Después con el tiempo se van separando, ya cuando se arma el templo, se van separando todas estas áreas. Pero en la antigua, el hombre primitivo, uno era el filósofo, era rey, era todo, era gobernante, era profeta, era divino, era astrólogo. Entonces, bueno, con el tiempo y con la modernidad estas cosas se especializan en las áreas, se va creciendo el conocimiento y ya una persona no puede tener todo el conocimiento de todas las áreas. Entonces, diferentes personas tratan de tener todo el conocimiento de un área y se van ensamblando con otras, ¿no? Pero bueno, hoy esa es la realidad que vivimos y no se puede abordar el cristianismo solo desde la Biblia,
solo desde la teología. Hay que abrirse a la psicología, a la sociología, a la mitología, hay que abrirse a la antropología, a la sociología, hay que abrirse a un montón de ciencias y de ramas del conocimiento para poder abordar estas cuestiones. Entonces, yo voy a dejar acá por ahí hago un video más, pero me parece que arduo laburo tenemos, arduo trabajo tenemos los que queremos ser teólogos. Yo todavía no lo soy profesionalmente ni académicamente, yo estoy indagando en estos temas. Y recién empezando porque salgo de una perspectiva muy literalista de la Biblia, una lectura muy literalista de la Biblia, y hoy estoy desapegándome, quizás vuelva en algún momento o encuentro un equilibrio, pero creo que es muy interesante entender desde esta perspectiva todas estas doctrinas que, como digo, son un embudo para llevarnos a que tenemos que tener una esperanza firme en Dios. Y eso lo vemos en el día a día, en milagros que realmente suceden, en problemas que realmente se resuelven, en restauración de nuestra propia miseria y pecado para tener una vida más santa, una vida más piadosa. Y no digo un manto de piedad o un pietismo hipócrita, me refiero a ser sinceros, a, a realmente poder vivir la vida de fe con fidelidad, ¿no? Mostrando lo que somos y delante de Dios con sinceridad, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho porque queremos transmitir la idea de que el cristianismo es perfecto y no, somos personas miserables, pecadores, que Dios nos está restaurando de a poco, que está haciendo una obra en nosotros para hacernos mejor persona, para hacernos más parecidos a Él, y de esto se trata todo, ¿no? De, como dice en tantos textos del Nuevo Testamento, de que en Cristo se reúnan todas las cosas y todas las personas seamos un pueblo, una nación. Que dé gloria a Dios, que manifieste su presencia y que sea participante de su naturaleza. Entonces, bueno, dejo acá el tema de la resurrección. Hay muchas cosas para abordar que no dije, pero creo que bueno, es un puntapié, es un disparador para repensar la resurrección, ¿no?